como tercera y última intervención de esta mañana, precisamente nos va a hablar el profesor Ruiz Arzallus, profesor de nuestro departamento y organizador de estas jornadas. De su amplia trayectoria docente e investigadora, solamente voy a destacar 3 aspectos y con brevedad. Por un lado, como sabéis, el trabajo que constituyó su tesis doctoral, el metro en Petrarca, le permitió convertirse en trabajos posteriores en especialista en la historia de la métrica latina. Y también ese mismo interés le llevó a profundizar en cuestiones no solamente relacionadas con el metro, sino bueno, en general cuestiones lingüísticas. Y bueno, a partir de ellas se ha ocupado también de la historia de los textos. Por otro lado, el estudio de la amplia, de la prolífica obra de Petrarca le ha conducido también a estudiar, diríamos, el movimiento humanista en general y no solo a Petrarca, y a partir de los humanistas profundizar en aspectos que tienen que ver con la literatura latina clásica, con su transmisión, su recepción y su actualización en los siglos posteriores. Y hay un tercer aspecto en la labor investigadora del profesor Ruiz Arzallus, y es su dedicación al estudio de la transmisión, de la traducción y recepción de los autores clásicos en lengua vasca. Y como no me quiero alargar más, en esta ocasión nos va a hablar de los prefacios al De Viris Illustribus de Petrarca y de la cronología de estos prefacios. Y nada más, gracias. Vale, muchas gracias, Lope. Bueno, hemos salido ganando todos con la intervención del profesor Felipe González, que se ha alargado, porque esto va a implicar que se va a abreviar la mía. Bueno, voy a presentar aquí una cuestión un poco de detalle, pero que creo que puede tener algún interés también desde el punto de vista, digamos, metodológico. Puede resultar curioso quizá, y bueno, me ha parecido adecuado para unas jornadas como esta, porque al fin y al cabo trata sobre un problema implicado en una colección de biografías, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, Petrarca escribe prácticamente a lo largo de toda su vida una colección de biografías, una colección a la que en su conjunto le da el título de De Viris Illustribus. Bueno, es una obra que, como tantas otras obras de Petrarca, una obra cuya factura se va alargando a lo largo prácticamente de toda su vida, nunca la da por terminada, siempre está retocando cosas, volviendo sobre ella, renegando de ella, etc. Podemos hacer un pequeño esquema, que es el que tenéis en la pantalla, en una fecha muy temprana, 1338-1339, antes de la cual no conocemos prácticamente nada de Petrarca. Es anterior, inmediatamente anterior a una de las obras que más tempranamente empieza a elaborar, que es el África, que debería haber sido su gran obra, el gran poema épico moderno, etc. Bueno, sabemos que esta obra del De Viris Illustribus es concebida por Petrarca como una especie de apoyo historiográfico, erudito, en parte al menos para el África, ¿no? Bueno, sabemos que para esta fecha, 38-39, tiene una primera versión de una de las biografías centrales de esa colección, que es la biografía de Escipión el Mayor. Bueno, un detalle que quiero comentar ahora, porque luego va a ser necesario para lo que propiamente es el objeto de esta intervención, y es que hay una tradición que remonta a la magna edición de las Familiares de Vittorio Rossi, que consiste en denominar como versión gamma, ahí os he puesto Scipio gamma, como versión gamma, la versión más antigua de una obra determinada, del conjunto de la obra de Petrarca, versión beta, una versión posterior, y versión alfa, la más reciente, es decir, la más tardía, ¿no?
Bien, luego nos va a hacer falta este dato para otra cosa. Bien, luego, entre los años 1341 y 1343, conforma propiamente la colección de Viris Illustribus con biografías de los 23 personajes, casi todos ellos romanos, quitando Pirro, Aníbal y Alejandro Magno. Todos los demás, los 20 restantes, son personajes de la historia de Roma, empieza con Rómulo, Numa, etc. Más tarde, en una fecha indeterminada, probablemente a mediados de los años 50, cuando pasa a residir a Milán, bueno, hay una transformación ahí muy importante en general en todo el conjunto de la obra de Petrarca, en su forma de entender su propia labor, etc., y también en el planteamiento que hace del De Viris Illustribus. Y así como el De Viris que hoy llamamos romano, en contraposición a este posterior, el De Viris romano, centrado en la historia de Roma, cuyos únicos personajes no romanos están ahí porque están muy directamente implicados en la historia de Roma, como son Aníbal, Pirro y Alejandro Magno. Bueno, Alejandro Magno, ¿por qué motivos Petrarca lo entiende como muy implicado en la historia de Roma? Es otra cuestión y no tenemos tiempo de entrar ahí. Bien. Así como esa primera versión del De Viris Illustribus, ese De Viris romano, responde a una perspectiva que contempla la historia de Roma como la historia, digamos, central de la humanidad desde su punto de vista, o la historia que él quiere poner de relieve y solamente esa. El cambio que se produce en estos años 50 consiste en que va a ampliar esa colección de Viris Illustribus de una manera que no estaba en absoluto prevista hasta ese momento, de tal manera que, sin tocar el resto que estaba ya hecho, es decir, sin quitar ninguna biografía de esas que pertenecían estrictamente al mundo romano, a la historia romana, introduce otras biografías, sobre todo de personajes, no exclusivamente, pero casi 12 biografías de personajes bíblicos. Adán, Noé, Nemrod, Nino, Semiramis, Abraham, Isaac, etc. Con todo lo que eso implica, el cambio de su concepción de la historia, más bien de la idea que tiene sobre su posición, la posición que él quiere privilegiar en el conjunto de la historia universal, ¿no? Bien, esto nos interesa solo secundariamente porque lo que nos interesa es que, juntamente con esta segunda versión, por así decir, de este De Viris Illustribus, con esta segunda concepción del De Viris Illustribus, nos aparece un texto que es lo que la filología ha llamado Prefatio B, sobre la que vamos a hablar después. Finalmente, en los años 70, Petrarca va a vivir a Padua bajo la protección del señor de Padua, que es Francesco da Carrara. Francesco da Carrara está muy interesado en sumarse a una moda que empieza a extenderse, que venía ya, sobre todo en la zona del Véneto, venía estando en vigor desde hacía tiempo, pero que cada vez adquiere mayor fuerza, y una de las cosas que la moda, digamos, por la historia de Roma, en definitiva, por reivindicar cualquier elemento que ligara la historia del municipio, de esa señoría, con la historia de Roma. Y Francesco da Carrara le pide que termine el De Viris Illustribus primitivo, el De Viris Illustribus romano, que es el que le interesaba a él. Bueno, tenemos diversos indicios de los cuales deducimos que Petrarca retoma este viejo proyecto del De Viris Illustribus romano de mala gana. No lo termina, al final lo tiene que terminar el que después será su albacea, que es Lombardo de la Seta, un personaje relativamente importante, que hace las funciones de secretario durante los últimos años de su vida, y nos aparece ligado a esta última versión del De Viris, otra vez romano y no universal, un nuevo prólogo que la filología ha denominado Prefatio A. ¿Por qué Prefatio B y Prefatio A?
por lo mismo, por lo que os decía antes, que hablamos de un Scipio gamma, Scipio beta, Scipio alfa. En este caso solamente hay, los dos prefacios en realidad son, lo vamos a ver ahora, lo tenéis en las fotocopias que he repartido, en cierto modo son el mismo texto. Son el mismo texto, es decir, no hay duda de que son dos versiones de una misma cosa. Se le llama prefatio B porque se considera que es anterior, de los años 50, mientras que la versión A o alfa, mayúscula, es una versión posterior a la versión B. En contra de lo que pudiera pensarse. Podría pensarse que A era la primera, B la segunda. No, B es la primera cronológicamente y A es la segunda y última, ¿no? Bien. Finalmente, bueno, Petrarca no termina el trabajo, lo tiene que terminar después de la muerte de Petrarca en 1374, Lombardo de la Seta, que finalmente hace construir, bueno, sí, un códice bueno, muy elegante, muy bien miniado, que es autógrafo del propio Lombardo de la Seta. Tenéis aquí unas imágenes que han salido un poco deformadas, no sé por qué. Es este manuscrito. Bueno, no tenemos tiempo de detenernos en leer, aunque fuera solamente las rúbricas y demás. Aquí al final, esta es la prefatio B, empieza aquí, sigue aquí, termina aquí. No, perdón, la prefatio A. La prefatio A, efectivamente, que es la que entrega Lombardo de la Seta con el de Viris Illustribus solamente romano a Francesco da Carrara. Aquí tenéis la rúbrica, perdón, la suscriptio en la que se nos dice Lombardo de la Seta que es un autógrafo, etcétera. Bien, no tenemos tiempo para detenernos en esto. Muy bien. La vinculación de la prefatio B con el de Viris Universal no ofrece duda porque el de Viris Universal solamente se nos transmite en dos manuscritos, de los cuales uno carece de prefacio en absoluto y el otro tiene la prefatio B. La prefatio B se nos transmite en tres testimonios, pero uno de ellos es el que he mencionado, que va con el de Viris Universal, pero los otros dos se transmiten sin las biografías del de Viris, se transmite exento con otros textos que no pertenecen al de Viris. Y por otra parte, tenéis el texto ahí, veréis que en el texto B, al final del todo, el último parágrafo, el parágrafo 41, nos dice ab illo igitur quem nos humani generis parentem appellamus iter hoc mi tan longum incoandum est. Es decir, como colofón de la prefacio, dice, bueno, y ahora hay que empezar lo que prometíamos, ab illo quem nos humani generis parentem appellamus, a partir de aquel al que llamamos padre del género humano, que es Adán, que es la primera biografía del de Viris Illustribus. Por lo tanto, no hay duda de que la prefatio B está ligada al de Viris Universal. De la misma manera que no hay duda de que la prefatio A está ligada al de Viris Romano. Al de Viris Romano y a Francesco da Carrara, a ese encargo que en los últimos años de la vida de Petrarca recibe de Francesco da Carrara. Lo tenemos, lo sabemos, aparte por la transmisión manuscrita, aunque aquí hay un problema que nos llevaría demasiado lejos y nos quitaría mucho tiempo, lo vemos en dos frases de la prefatio A. La primera de ellas, en el párrafo primero, lo tenéis ahí subrayado, dicen rogat tutuo plaustrifer insignes. Plaustrifer es una traducción de Carrara, ¿no? Francesco da Carrara, bien, plaustrifer, si algo así como el que guía el carro, algo así, es una palabra que se inventa, supongo que Petrarca. Por ruego tuyo, insigne plaustrifer, Carrara, qui modestissimo nutu inclite urbis patabine sceptra unicegeris, que rige el gobierno de la ciudad de Padua, etc. Bien, esto es un elemento que obviamente une este texto, la prefatio A, con el encargo de Francesco da Carrara, que sabemos que se produce a finales de los años 70, y la última frase de la prefatio A, equivalente a la que hemos visto antes, la prefatio B, también al final dice ab illo igitur ad quem rogatus stilum vertere paro urbis romane conditore Rómulo incoandum iter sum. Es decir, lo mismo que antes decía, vamos a empezar ya con la tarea propiamente dicha con Adán, ahora nos dice, vamos a empezar la tarea con Rómulo,
de acuerdo con el encargo que nos has hecho y tal. Por tanto, son dos constataciones que no admiten discusión, ¿no? Bien. Y, precisamente por este motivo, toda la filología, unánimemente hasta ahora, ni siquiera se ha planteado, pero ha dado por hecho tácitamente que la prefatio B es de los años 50, es anterior, la prefatio A es posterior. Vale. Yo pienso que esta es la hipótesis que quería presentar aquí, hipótesis vigentes, prefatio B, es decir, la prefatio A es una remodelación de la prefatio B. Yo pienso que eso no se puede entender así. Pienso que hay una prefatio C, o una prefatio gamma, si queréis, que no se ha conservado, que era muy similar a la prefatio A que sí tenemos, que represento, por tanto, en lo que respecta a la cuestión textual, como una alfa con un asterisco, asumiendo el sistema de notación de la lingüística histórica, de la que procede la prefatio B como ampliación de esa versión anterior desconocida, hipotética, y que después, en esos últimos años, en esos años 70, cuando Petrarca tiene que retomar de mala gana el de viris romano y no universal, echa mano de los papeles viejos y echa mano, por tanto, de aquella prefatio C hipotética que habría hecho en su día, yo creo que en los años 40, juntamente con el de viris romano. Una prefatio para ese de viris romano que retoma, cuando tiene que retomar el propio de viris romano, en los años 70. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que esto tiene que ser así? Bueno, si cogéis las fotocopias que he repartido, bueno, he ordenado, es una ordenación, he dudado mucho sobre si poner a la izquierda el texto de la prefatio A. Lo que tenéis ahí son los textos completos, no falta absolutamente nada. Es decir, lo que aparece en la columna de la izquierda es la prefatio A entera, distribuida de tal manera que quede a la par con los pasajes correspondientes de la prefatio A, pero no falta nada. Y lo mismo la prefatio B. He dudado mucho sobre cuál poner a la izquierda y cuál poner a la derecha. Si pongo a la izquierda la A y a la derecha la B, estoy asumiendo mi propia hipótesis, ¿no? Bueno, en parte. Quizá tendría que haber hecho lo contrario. Lo que trato de demostrar es que es absolutamente inverosímil que un texto como la prefatio A provenga de un texto como la prefatio B, mientras que creo que es lo más natural que la prefatio B sea una versión posterior de algo muy similar a la prefatio A. Bien. El argumento más importante, en mi opinión, es también al mismo tiempo el más sencillo. Se da una circunstancia que es absolutamente insólita. Quitando esas dos frases que hemos visto antes en la prefatio A, quitando esa frase inicial de dedicación a Francesco da Carrara y, supuestamente, aunque este segundo caso habría que verlo más despacio, esa frase final en la que dice vamos a empezar el recorrido a partir de Rómulo, el resto del texto de la prefatio A no contiene nada nuevo con respecto a la prefatio B. Es decir, tenemos que imaginar que, podéis hacer, he subrayado aquellas partes que no aparecen en una de las dos versiones. Esto en color se ve mucho mejor, pero, en fin, las fotocopias en color son bastante caras. Tenemos que suponer que Petrarca, para hacer, dentro de la hipótesis vigente, la hipótesis que ha defendido todo el mundo, desde Pierre de Nolac hasta Guido Martellotti, y más recientemente Caterina Malta y Angelo Piacentini, tenemos que imaginar que Petrarca coge la versión larga, la versión B, y va recortando, va literalmente haciendo una labor de cortar y pegar, avant le mot, ¿no? Cortar y pegar, para sacar la prefacio A, o el prefacio A, sin tocar prácticamente el texto, solamente ir recortando y pegando, sin añadir absolutamente nada. Si quitamos esas dos frases que decía antes, inicial y final, al hacer esa supuesta segunda versión, que sería la prefacio A, el prefacio A, no hay ni un solo adjetivo nuevo que se le haya escapado al hacer la nueva versión, en las nuevas circunstancias, ni un solo sustantivo nuevo. Las únicas cosas que se añaden, estoy hablando de adiciones, las únicas cosas que se añaden, quitando, insisto, esos dos pasajes
claramente circunstanciales, el primero de ellos sobre todo, son palabras, digamos, gramaticales. Es decir, vemos, por ejemplo, el principio mismo, ilustres quos dam viros, no es propiamente una adición, porque en la versión supuestamente anterior de la que habría partido dice ilustres itaque viros quos excellenti quadam gloria, ha movido, digamos, una palabra, ha aplicado la concordancia correspondiente, pero la ha movido de un sitio a otro. Floruisse doctissimorum hominum ingenia, es exactamente igual en la prefatio B. Voluminibus, está por in diversis libris, in diversis voluminibus, no es propiamente una adición, sino un cambio, prácticamente por un sinónimo, ¿no? Si vais a la página siguiente, donde ya, una vez pasado el principio, queda todo más claro, es todo idéntico, todo lo que no está subrayado a la izquierda es porque es idéntico a lo que hay a la derecha. Por ejemplo, en el párrafo 2, historiam narrare propositum est, quare scriptorum clarissimorum vestigis, ¿no? Y vamos al texto supuestamente anterior y dice historiam renarrare, luego volveré sobre este cambio, narrare, renarrare, narrare, propositum est et ideo, en lugar de quare, oportet scriptorum clarissimorum, todo el resto es idéntico. Seguimos bajando la vista por el texto A, y es todo idéntico, salvo esas palabras subrayadas, quaedam que erant dictis, en lugar de, no recuerdo ahora qué. Todo el párrafo siguiente es idéntico, excepto un est que aparece ahí subrayado. Etcétera. Si vamos sobre todo a la última fotocopia también, vemos que sigue siendo todo idéntico, todo absolutamente perfectamente idéntico, hasta la última frase que se refiere, en la que se refiere otra vez a Francesco da Carrara, ¿no? Es decir, conservamos muchos textos de Petrarca, en realidad aquí prácticamente podemos decir de cualquier autor, pero vamos, en el caso de Petrarca conservamos muchos textos de los cuales tenemos más de una versión. Solemos tener o 2 o 3 versiones, más de 3 no. Y si, tenemos casos de todo tipo, casos en los que ha quitado cosas, casos en los que ha añadido cosas, pero no tenemos ningún caso, y es natural que sea así, en el que una nueva versión no implique alguna adición, independientemente de las omisiones que pueda haber habido, alguna adición que sea fruto simplemente del mero hecho de que está haciendo una reescritura de un texto propio. No está tomando un texto ajeno, sino que es un texto propio. Yo creo que es prácticamente un universal de la escritura. Es decir, cuando uno reelabora un texto propio, puede hacer muchas cosas. Puede quitar, puede poner, puede hacer una segunda versión más breve o más larga. Pero raro será el caso en el que se limite a recortar frases y solamente añada, si acaso, una palabra gramatical que le hace falta para unir dos cosas. Raro será el caso en el que no añada un adjetivo o un sustantivo, una pequeña aclaración, una pequeña frase, una pequeña aposición, algo por el estilo. Bueno, eso es una de las cosas que vemos aquí, la ausencia total de adiciones. Vamos a las omisiones, vamos a ver qué ha omitido. Se ha señalado, aunque nadie ha puesto en duda la cronología relativa de las dos versiones de la introducción, del prefacio, se ha señalado que dos omisiones que se han producido en esa supuesta evolución del B al A las habría hecho Petrarca porque los párrafos correspondientes omitidos en la versión, con respecto a la versión B podían haber molestado a Francesco da Carrara, ¿no? Son dos párrafos en los que alude de una manera despectiva a los señores de este mundo actual nuestro, ¿no? Concretamente, vamos a ver, en el texto B, en el párrafo 9, dice «Scriberem libentius fateor visa quam lecta, nova quam vetera», es decir, es un deviris sobre personajes de la antigüedad, y dice, habría preferido tratar sobre hombres ilustres, sobre acciones ilustres, actuales, cosas que yo hubiera visto en mi época, pero
el nivel moral de los señores actuales es tan deplorable que, por desgracia, solamente pueden ser objeto de sátira, pero no de una obra como esta, ¿no? Es lógico que un pasaje como este lo hubiera omitido. Y tenemos también otro pasaje, más o menos del mismo tenor, en el párrafo 20, que no nos vamos a detener porque estoy yendo a uña de caballo, en el que hay una alusión similar. Muy bien. Pero hay otras muchísimas omisiones, todo lo que está subrayado en la parte derecha del texto, en las que no sucedería nada de eso. Hay omisiones, digamos, mayores, por ejemplo, la del párrafo, los párrafos iniciales, la versión B, que es una alusión muy erudita, en última instancia, a las 3 diosas implicadas en el juicio de París, que representan a la vida activa, la vida contemplativa y la vida, la representada por Afrodita y tal, que está tomado, en última instancia procede de Fulgencio. Parece ser que Fulgencio, aunque lo conocía Petrarca, a través de un mitógrafo medieval que es Alberico de Londres. Bien. Aquí no había ningún motivo para omitirlo, pero bueno, es una omisión, digamos, de notable entidad que podríamos pensar, bueno, lo ha omitido simplemente pues porque ha decidido suprimirlo, no podemos saber por qué. Bien, también hay omisiones, digamos, mayores de este tipo que, bueno, no nos dejan llegar a ninguna conclusión en ese sentido. Ahora bien, hay otras omisiones menores que resultan muy difíciles de explicar. Por ejemplo, en el texto B, texto a la derecha, en el párrafo 8, tenemos ahí ilustres, itacueviros, etc., memoria tradiderunt, eorumque laudes quas in diversis libris, tamquam esparsas ac disseminatas in beni. Muy bien, ahí hay una omisión desde el punto de vista de la hipótesis tradicional, es decir, vamos a hominum ingenia memoriae tradiderunt, hominum doctissimorum hominum ingenia memoriae tradiderunt. Las dos frases son idénticas en las dos versiones, pero en la versión B dice eorumque laudes, que falta en la versión A, y luego sigue igual, in diversis voluminibus tamquam sparsos, y sigue, in diversis libris tamquam sparsas ac disseminatas. ¿Por qué ha omitido eorumque laudes, por ejemplo? ¿Por qué ha omitido eorumque laudes y se ha preocupado de dejar el resto prácticamente igual, excepto la concordancia y ese cambio de voluminibus y libris? Es bastante difícil de explicar, como esta tenemos otras muchísimas, mientras que es muy fácil de entender el proceso inverso, es decir, inicialmente había puesto memoriae tradiderunt, doctissimorum hominum ingenia memoriae tradiderunt, y luego ha querido añadir en una versión posterior, en la que ha actuado con absoluta libertad desde el momento en que es un texto suyo, ha querido añadir esa pequeña aclaración, eorumque laudes. Es lo más normal del mundo, en Petrarca y en cualquiera. Vamos a ver algún caso más y termino enseguida porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, en el párrafo 16 de la versión B, vamos a ver, nos dicen las dos versiones, quaedam enim quae apud unum desunt, está diciendo, no he copiado lo que dicen los historiadores, sino dice, bueno, ni he encontrado estas cosas que presento aquí, no las he encontrado tal cual en los autores antiguos. Dice, algunas cosas que faltan en un historiador las he tomado de otro. Quaedam quae apud unum desunt ab altero mutuatus sum. Y otras las he puesto más breves, otras las he alargado, quaedam brevius, quaedam clarius, quaedam quae brevitas oscura faciebat, expressius, y dice en la versión A, expressius, y omite el verbo, expressius, en fin, las he puesto de una manera más clara, expressius eoque clarius dixi. Bueno, es una frase que se complica un poco y con esta falta de tiempo... Luego sigue más abajo, es decir, la frase que está en la versión A sigue abajo, es decir, apud alios carptim multa, apud alios carptim dicta conjuxi et unam feci, ¿no?
¿Por qué iba a quitar eoque clarius dixi? ¿Por qué va a quitar eso? Mientras que es perfectamente normal que lo añada. Bien, tenemos omisiones de este tipo, muchas a lo largo del texto. Estas omisiones que yo llamo menores, que son, en mi opinión, las más indicativas, ¿no? Tenemos también otros indicios, por ejemplo, en el párrafo del texto B, en el párrafo 31, donde dice quid enim ne res exemplo careat, quid no se atinet quos servos, está diciendo, bueno, no he contado todas las cosas que se encuentran en algunos sitios, porque ¿para qué queremos saber, por ejemplo, cómo se llamaban los perros de uno de los personajes tratados, qué tipo de comida le gustaba, cómo se llamaban sus esclavos, etcétera? No está diciendo eso. Es un pasaje que no está en la versión A y sí está en la versión B. Es un pasaje que remite a la historia augusta, que es un texto que Petrarca conoce primero superficialmente en los años 40, pero después, en los años 50, concretamente en el 56, consigue una copia propia de ese texto. Y es ese momento en el que sabemos que lo lee con detenimiento, lo estudia, anota el códice, etc., ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene, lo mismo que decíamos antes, qué sentido tiene suprimir eso? Por otro lado, ¿no es más fácil pensar que cuando ha escrito la versión A todavía no tiene la historia augusta, no la tiene o no la ha leído todavía con suficiente atención o no la tiene especialmente fresca en ese momento, mientras que después justamente, sabemos que justamente en los años 50 es cuando consigue esa versión, como decía antes, ese ejemplar propio para sí mismo, que conservamos, por cierto, está leyendo ese texto, en esa misma época sabemos que debe situarse en la prefatio B, que es cuando hace el De Viris Universal, y tiene perfecta lógica pensar que una de las adiciones que hace a la versión inicial de la prefacio precisamente viene al hilo de esa lectura reciente y atenta que ha hecho de la historia augusta y, bueno, le permite hacer un añadido como este en el texto primitivo, que sería, como decía al principio, una versión muy similar al prefacio A que ahora tenemos, y probablemente la única diferencia que habría entre ambos sería esas dos alusiones al principio mismo y al final a la nueva circunstancia a la que debe servir esa versión que nosotros conservamos, que es la dedicación a Francesco da Carrara, etc. Bueno, quería haber visto las cosas un poco más despacio, pero bueno, pues tendremos que resumirlo así y entonces daremos por terminada mi intervención de esta manera. Muchas gracias.